pero hay un don muy específico que se necesita para el diario vivir del cristiano y se llama el don de discernimiento espiritual. Es el don de discernimiento. Y el que anhela dones, dice el apóstol, pídanlos al Señor. Nosotros necesitamos esas herramientas para un mundo que no es fácil, un mundo que colapsa, un mundo de maldad, un mundo de pecado, y necesitamos poder discernir para dónde voy, poder discernir qué es lo que quiero, qué me conviene, qué es lo mejor para mi hijo, poder discernir con quién me voy a casar, poder discernir ese es el trabajo que me conviene, poder discernir muchas personas que entran a nuestras vidas, que entran a nuestra casa, que entran a nuestra área. Es un don, hermano, que podemos discernir las intenciones de muchas personas. Es poder nosotros distinguir, ese es el discernimiento, poder distinguir entre lo falso y entre lo verdadero, entre lo bueno, entre lo malo. Ese se llama el don de discernimiento espiritual y lo necesitamos, poder discernir tantas cosas. Por eso a veces nos metemos en muchas situaciones porque nos faltó discernimiento y lo podemos usar en nuestro diario vivir. Pero a nosotros muchas veces decimos, pero ¿para qué eso? A mí no me interesa, yo quiero es salvarme, yo quiero es conocer la palabra de Dios y ya. Que me hable la palabra, saber que Él me lavó con su sangre y algunas cositas de la Biblia. Eso, cuando nosotros solo pedimos lo mínimo de la palabra de Dios, dice la Biblia que estamos siendo unos niños espirituales. El Señor está buscando personas que quieran sus dones, tener esa capacidad espiritual que tenía el Maestro, para no quedarnos niños. Porque cuando leemos la palabra dice que nosotros no solamente podemos pedir leche. El Señor dice, deben pedir alimento sólido, un alimento que los nutra mucho más. Y cuando pasa el tiempo, imagínense cuando una persona lleva más de 4 o 5 años en el Evangelio, ya necesita alimento sólido, necesita dones espirituales, necesita ser parte del ministerio de Jesús y no ser conformes. Entonces, cuando miremos Hebreos, ustedes vayan a su Biblia o a su celular y miren en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, ahí vamos a ver eso que habla del discernimiento de espíritu. Es el discernimiento espiritual. Por falta de discernimiento, nos metimos en muchos problemas anteriormente. Pero aquí empieza a decir lo siguiente, Hebreos 5, 12 al 13. Porque, dice el apóstol, debiendo ser ya maestros. Eso es lo que el apóstol le dice a la iglesia. Porque es una maestría que empezamos nosotros a adquirir con el tiempo. Y se le exige a las personas, no al que lleva 1 añito, o 6 meses, o un día de congregación, sino los que llevamos tiempo. Debemos ser ya maestros. Después, dice el texto, después de tanto tiempo. Mire que una universidad, 5 de primaria, otros 5 o 6 de bachillerato, unos 5, 6 semestres de universidad, eso nos pueden llevar unos 15 años de estudio para llegar a tener una profesión. Y cuando nosotros llevamos 5, 10 años en el Evangelio o más, ya debemos ser maestros. Dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, ya no le podemos decir a una persona de 5 o 6 años en el Evangelio, no peque. Mire, mentir es pecado. Y esto es pecado, y esto no se hace, y esto sí se hace. Mire, tiene uno que volver a tratar con las personas como si fuesen niños, cuando las personas deberían estar volando espiritualmente, según dice el apóstol. Dice, se tiene necesidad de volver a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. De leche, o sea, muchas personas tienen que volver a empezar.
Y uno dice, ¿por qué tiene que volver a empezar? Dijo, porque mi vida se volvió un desastre, me olvidé de Dios, me aparté 5 años, caí en esto, en esto, en esto. Y dice aquí, tienen que volver a beber leche y no alimento sólido. Y todo aquel hermano veterano o hermana veterana en la fe, o que hay personas que llegan a una iglesia como la nuestra y ya han estado 3, 4 o 5 o 10 años en otra. O sea, uno dice, mínimo esa persona tiene un ministerio, mínimo ya debe estar predicando. Y dice, en todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Y sigue diciendo el 5:14, pero el alimento sólido, mire lo que quiere Dios, que empecemos ya a comer cosas sólidas, que empecemos a crecer. Sabemos que la iglesia necesita hombres y mujeres que tengan este discernimiento espiritual, para que sean instrumentos en las manos de Él. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquí habla de la madurez espiritual, madurez en su matrimonio. Porque puede ser inclusive joven y ser una persona madura. Hay personas adultas que actúan como niños, piensan como niños, no han dejado su pensamiento de niños. Y dice, para el uso de los que tienen los sentidos ejercitados. Nosotros tenemos los 5 sentidos que todos sabemos, de oír, de ver, de oler, de poder saborear, de poder sentir, pero estos son sentidos espirituales. Son para captar las cosas espirituales. Entonces esos sentidos están ejercitados, están musculosos, están acuerpados. Sentidos ejercitados, ¿en qué? En lo que les decía, en el discernimiento. En eso tenemos que crecer como iglesia. En el discernimiento, poder captar qué está bien, qué está mal. ¿Quién está entrando en mi casa? ¿Quién está saliendo de mi casa? ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué ambiente me está rodeando? En la oficina, en el trabajo, en el colegio. Porque nuestros jóvenes, nuestros adultos tienen discernimiento espiritual. No los van a poder engañar fácilmente. Para un negocio se necesita discernimiento. Para todo lo que hacemos, por eso es tan importante ese maravilloso don. Entonces tenemos dones espirituales para discernir entre lo falso y lo verdadero. Entonces podemos oír cosas que nadie oye. Podemos ver cosas que nadie ve. Sentir cosas, palpar cosas, degustar cosas en el sentido espiritual. O sea que podemos discernir con el sentido espiritual de la audición. Mire por qué dice el Señor eso. Usted puede encontrar una frase muy común de Jesús en Apocalipsis. Mire el sentido espiritual. Los que tienen sentido espiritual, dice el Señor, auditivo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Espiritualmente, hay que saber espiritualmente, tener discernimiento auditivo para poder decir, está hablando Dios, me está hablando el hombre, me está hablando el diablo. Cuando una persona se le acerca y le suelta una frase, usted puede discernir, yo sé por dónde va ese hombre. ¿Cierto que sí? O dice, no sé, me envolvió. Cuando me di cuenta, me metí en un problema terrible. ¿Por dónde va ese negocio? Discernimiento. Podemos nosotros tener discernimiento cuando oímos. Saber el ambiente espiritual en lo que estamos nosotros escuchando. Cuando está hablando el hombre, ¿esto lo está hablando Dios? ¿O está saliendo solo de mi estómago aquí esto? ¿Debo seguir con esa conversación?
Mire, usted entabla conversaciones con personas en la vida secular y en la vida eclesiástica, y si usted tiene discernimiento espiritual, usted dice, aquí me paro o me voy. Esta conversación, en lo que estoy teniendo discernimiento, voy a terminar en un problema. Voy a terminar en un problema. Esta persona está hablando en una forma agresiva o en una forma malintencionada. O esta mujer está queriendo entablar conmigo una conversación de lo que estoy escuchando muy sensual. Mire el discernimiento espiritual cuando usted escucha música secular. No puedo decir que toda la música secular es del diablo. No es del diablo. Hay letras muy hermosas, letras de verdad que no solamente que dicen, no es que la música de Dios es, no, hay música secular muy hermosa, pero hay músicas, hay canciones que si usted tiene discernimiento en lo que oye, esas canciones están cargadas de lujuria, están cargadas de obscenidad, están cargadas de algo que me está haciendo daño, mi comportamiento está cambiando. Mire, hermano, haga usted la prueba. Póngase a escuchar antes de acostarse música con letra carnal, música cargada con letra lujuriosa. Usted al otro día, cuando se levanta, usted notará que está tarareándola. Y a veces dura todo el día cantando eso. ¿Pero qué me pasa? Resulta que el discernimiento espiritual lo está pasando por alto y le está haciendo daño a su vida. Por eso dice, ejerciten los sentidos espirituales. Cuando usted tiene discernimiento espiritual en lo que ve, en lo que está observando, usted puede notar la hipocresía de una persona. Usted lo observa, usted puede observar espiritualmente y poder identificar la agresividad o la mala intención. Usted puede observar cuando una persona es espiritual. También usted cuando observa con discernimiento, usted puede llegar a decir, esa persona está preocupada. Solo mirando a una persona con la actitud de su cuerpo, la actitud que tiene esa persona está triste. Eso es una persona amorosa, es una persona amistosa con el discernimiento espiritual. Usted no puede mirar, la Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Por eso muchas veces cuando uno está hablando con personas las mira a los ojos. Uno mira a la persona a los ojos, porque uno a través de los ojos deduce muchas cosas. Entonces nosotros cuando observamos tenemos discernimiento. Tenemos discernimiento de muchas cosas. Nosotros podemos oler muchas cosas espiritualmente. La Biblia dice que hay olor a gloria, dice el apóstol Pablo. Que hay olor a gloria. Usted puede oler la espiritualidad de las personas, espiritualmente hablando, en el discernimiento espiritual. O sea que hay personas que huelen a gloria y otros a azufre. Usted puede discernir, olfatear el crecimiento espiritual como la descomposición. Usted puede decir, esa persona se está descomponiendo espiritualmente. Eso es discernimiento. Ustedes no olfatean problemas. Muchas veces dice uno espiritualmente, esto me huele un problema. Me huele a un problema esto. Podemos olfatear los peligros espiritualmente. Puede olfatear el engaño cuando alguien viene con malas intenciones. Uno puede olfatear, dice, puedo oler la bendición de Dios que se acerca. No sé, lo puedo sentir en el ambiente. Puedo sentirlo. Ese ambiente espiritual, usted puede llegar a una fiesta, a una reunión, a una casa y puede llegar a olfatear, esto no huele bien, el ambiente que se está moviendo aquí no es el ideal, lo que se está haciendo, o para dónde usted llega a una Navidad, a una fiesta, cuando a mí me toca olfatear eso.
Porque yo vivo un ambiente de esta clase. Y si yo llego a un ambiente donde veo, digo, esto me huele que se va a subir de tono. Dios les bendiga, feliz año y adiós. Eso es discernimiento espiritual. Dice aquí que tenemos sentido del gusto espiritual. Como los vinos. Usted no sabe que las personas pueden catar. Somos catadores espirituales. Miren, una persona con el sentido del gusto se toma un vino y dice, y lo saborea, y dice, este data del siglo tal, este es del viñedo tal, sembrado yo no sé dónde. Con una precisión podemos degustar cosas. En el mundo espiritual tenemos, dice, porque mis hijos tienen los sentidos ejercitados entre el bien y del mal. Entonces podemos saborear los tiempos. Mire, con esto que está pasando, uno ya tiene un sinsabor en la boca. Yo puedo llegar a saborear que esto no va bien. Mire, muchas personas que no son cristianas le dicen a uno cosas que uno ha captado. Le dicen, pastor, ¿usted no siente que la economía del mundo se va a quebrar? ¿Usted no siente el ambiente espiritual económicamente? ¿Va a haber tiempo de escasez? Todos esos camiones, hermano, todos esos camiones que estaban proveyendo en el mundo entero, en muchas partes, todos esos alimentos se pudrieron, se perdieron. Y hay una situación que nos va en estos tiempos. Uno puede saborear que Colombia no va a arrancar de la noche a la mañana. Y quién sabe si arrancamos. Uno dice, esto no son tiempos de rumba. Uno lo saborea. No son tiempos de pecar. No son tiempos de desordenarse. Uno lo puede saborear. Uno dice, esto no va bien. Espiritualmente lo puede uno captar. No necesita usted ser profeta. Necesita a veces hasta sentido común. Mire, usted se sienta así como un catador de vinos y escucha a un pastor y va y escucha a otro. Se sienta en una conferencia o se sienta en otra y usted puede decir, qué cosa tan horrible, que casi me duermo. De verdad que no tenía ningún sentido lo que dijo. Usted puede ser un catador de las palabras de las personas. Usted puede captar, también degustar muchas cosas, la dulzura de una persona. Usted la capta, la degusta cuando una persona es dulce, o cuando dice usted, sale de un lugar y le dice a su esposo, ¿sí nota usted la amargura de esa señora? Esa señora es una hiélola, es un venénola. Eso se degusta, se sabe. Usted puede saborear. Una vez uno dice, uy, esto me sabe a victoria, hermano. Este negocio que voy a emprender me sabe a victoria. Esto que voy a hacer me sabe a victoria. Pero también podemos llegar a captar la derrota. Como cuando juega Colombia. Dice, Dios, vamos a perder. Que jugamos con Argentina, hermano. Vamos a perder. O sea, hay cosas que uno capta, hay cosas por el discernimiento que Dios nos da. El tacto, el sentido espiritual, el discernimiento de este sentido del tacto espiritual. Nosotros tenemos que medir. Tenemos que sentir cuando hay que hablar. Yo siento que no es momento de hablar. Yo puedo sentir que es el momento de callar. Yo puedo sentir cuando necesito aconsejar. Yo tengo que sentir como pastor cuando yo observo a la persona y no es momento de reprenderla. Es el momento de animarla. O tengo que tener sensibilidad espiritual, o es el momento de reprenderla.
Yo tengo que tener sentido espiritual, discernimiento espiritual para sentir el dolor de las personas. Todo eso era Jesús. Cuando usted observa, Jesús movía los 9 dones espirituales, los 9 dones, discernimiento de espíritus, y no es de demonios, es de conocer las personas. Dice que, mire el discernimiento que tenía Jesús. Decían, a Jesús no le tenían que decir quiénes eran las personas, porque él conocía el corazón de todos los hombres. Cuando una persona se le acercaba y le decía, llámame a tu marido, no tengo. Hija, has tenido 5. Y el que tienes ahora no es tu marido. Señor, eres un profeta. Se movían los dones en Jesús. O sea que tengo que tener sensibilidad para el dolor de las personas. Yo puedo tener sensibilidad para ver la preocupación, para poder observar la soledad cuando una persona se siente sola o tiene necesidades económicas. Eso lo tengo que aprender a captar. Por eso es que todas estas cosas que parecen así muy sublimes, el Señor dice, eso es lo que yo quiero de mi pueblo, que cuando aconsejen tengan sensibilidad en lo que ven, en lo que palpan, en lo que escuchan, en lo que hablan, porque eso es un don de un buen consejero, y eso es lo que quiere la iglesia, lo que quiere el Señor, hombres y mujeres instruidos en lo espiritual, en el ambiente espiritual, en el discernimiento, para no tener que decirle a las personas, oiga hermano, usted se está debilitando, usted se está enfriando, usted está retrocediendo, sino que la iglesia vaya de gloria en gloria, de poder en poder, creciendo, dice la Biblia, para que lleguemos todos, dice así el texto, lleguemos todos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Algunos dirán, no, eso no es para mí, a mí no me interesa crecer, yo voy ahí por salir ahí como para que me vaya bien. No, el Señor quiere no que le vaya bien, que se instruya, no importa cuál sea su profesión, sea un instrumento en las manos de Dios, que cuando usted hable Dios. Mire hermano, miremos algo. Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice el apóstol Pablo, una de las iglesias que más dones tenían, era la iglesia de Corinto. Era un puerto, es un puerto cosmopolitan, ahí llegaba cualquier clase de cultura, de mercado, de todo, eso era de todo allí. Y la iglesia poderosa. Y le decía, lo cual también le decía a esta iglesia, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, son cosas espirituales, no son conferencias humanas, son espirituales, sino como las que enseña el Espíritu. Y los que somos espirituales aprendemos a acomodar lo espiritual en lo espiritual, acomodando lo espiritual con lo espiritual, porque nosotros no somos físicos solamente. Antes de ser un cuerpo físico, éramos un cuerpo espiritual. Somos un cuerpo espiritual dentro de un cuerpo físico. Pero cuando ese cuerpo espiritual crece, maneja esto. Pero el hombre natural, la persona común y corriente, la que no ha escuchado estas cuestiones del discernimiento espiritual, de todas estas cosas de los dones espirituales, dice que es un hombre natural, el que vive naturalmente, come, duerme, trabaja, come, duerme, trabaja, come, duerme, trabaja. No es más, nuestro trabajo va mucho más allá, pero el hombre natural no percibe esto, no lo ve, lo que nosotros estamos viendo en esta mañana, no lo puede ver. ¿Ustedes de dónde sacan eso? El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Mira hermano, empezando la iglesia, yo tuve la ayuda de un hombre que venía de Bogotá
judío cristiano. Era un hombre judío cristiano, un hombre alto, que descendencia judía, me dijo. Yo tenía mis reservas. Él me estaba pidiendo que le colaborara, que le permitiera colaborar con la iglesia. Y yo iba con calma. Yo dije, ¿usted con quién vive? Y yo vivo con mis 2 hijos que tengo acá y mi hijo que está con mi esposa en Bogotá y ella viene pronto aquí a colaborarme. Yo prediqué en una iglesia de 3,000 personas en Bogotá, dejé una iglesia inmensa y lo veía viviendo en una necesidad tan grande. Yo decía, aquí hay algo que no me cuadra, hermano, no me cuadra. Y llegó la esposa. Y el ambiente no era el adecuado, el que yo veía entre ellos dos con los niños. Yo decía, aquí pasa algo, aquí hay algo que no está bien, que este hombre no me quiere decir. Y en una mañana que yo llegué, llegó la esposa, llegó con el niño en los brazos, lo saludó a él y no saludó a los niños. No saludó a los 2 niños que estaban allá de 6, 7 años. Yo le dije, aquí hay algo, y le dije a él, dígame una cosa, ¿esos 2 niños son de ella? Y se quedó callado, dijo, yo no quiero hablar de eso, por favor, ¿son de ella? ¿Cierto que no? Dijo, no son de ella, no son de ella, porque uno sabe, una madre que llega con sus hijos, antes de saludar inclusive el esposo, saluda a sus nenes, y los trataba con una forma distante. Hermano, al poco tiempo todo eso se dañó. Me tuvo que llamar él y decir, venga pastor, por favor ayúdenos, eso se armó un problema. Fui a la casa a hacer ahí una instrucción cristiana. Y yo, pastor, hable con ella que está allá. Y entré y dije, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Usted vino a colaborarle a su esposo. Dije, mire, él es un falso. Él me golpea. Él me pega, él me insulta, él no trabajó en ninguna iglesia de 3,000 personas, pastor. Mejor dicho, pastor, usted me puede colaborar, yo me largo de aquí. Y yo iba a meter a esa persona a colaborar dentro de la iglesia porque me dijo que era judío cristiano y tenía un conocimiento, hermano, que me quedaba yo cortico. Pero el discernimiento, el que va a trabajar junto a mí, el que me va a colaborar a donde yo voy a llegar, no podemos llegar como el hombre natural. El hombre dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Esa gente está loca, están locos y no las puede entender porque se han, nuevamente la palabra, de discernir. Se han de discernir espiritualmente. A veces se complementa el discernimiento de la pareja. Cuando los dos salen a hacer un trabajo espiritual, uno puede llegar a compartir cómo vio usted esta situación. Dice el 1 Corintios 2:15, en cambio, el espiritual, la persona que está instruida espiritualmente, que tiene la conducta adecuada, juzga todas las cosas, las puede analizar, las puede evaluar. Él no es juzgado de nadie porque tiene el Espíritu Santo. Porque dice, pero ¿quién conoció la mente del Señor? Mira aquí por qué lo dice. Porque pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién podrá enseñarle a la mente del Señor? ¿Quién podrá instruir la mente del Señor? Dice, mas nosotros tenemos la mente. Cuando dice mente son pensamientos de Cristo. Tenemos los pensamientos de Cristo. ¿Y sabe por qué usted puede tener los pensamientos de Cristo? Porque tiene dentro el Espíritu Santo. Entonces Dios habla a nuestro espíritu. Vosotros sois el templo del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por esa situación, usted a veces sabe cosas y no sabe por qué. Viene la revelación de Dios a nuestras vidas porque Él no quiere que su hijo se extravíe. Dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios.
Mire dónde se encuentra ese don. 1 Corintios 12:10. Ahí le está hablando a la iglesia de Corinto. Dice, a otro hacer milagros, ese es un don. A otros profecía, ese es otro don. A otros discernimiento de espíritus. Dice, ahí para atrás hay otros dones. Le es dado discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. No es solo poder decir, esa persona tiene un demonio o tiene un demonio de esto, porque si es necesario, cuando vamos a hacer liberación, también tener discernimiento con qué entidad espiritual voy a luchar. Es importante, pero Él también trabaja en la vida secular con nosotros, porque con este don nosotros podemos evaluar. Nosotros podemos evaluar y nosotros podemos analizar los comportamientos. Cuando usted tiene discernimiento, usted puede evaluar las actitudes de las personas. Usted puede llegar a evaluar el carácter de las personas. Usted puede llegar a evaluar las intenciones por donde van las personas. Usted puede llegar a evaluar el clima espiritual de un hogar.